Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en este día. Y damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Y le invito para que se ponga de pie, oremos dando gracias al Señor por este día. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, iniciamos esta reunión orando, Señor, pidiendo que sea la gracia de su presencia. Señor, primero que todo, santifíquenos, límpienos, lávenos. Quite lo que empaña su gloria o lo que estorba su presencia, Señor. Que usted sea Rey y Señor en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, para hacer su voluntad. Que cada palabra sea dirigida por el Espíritu Santo y que cada uno de nosotros tenga el anhelo de ser lleno de su presencia. Señor, nosotros le necesitamos cada día y ruego que sea usted, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a continuar la carta de Pablo a la iglesia de Filipos y vamos a avanzar desde el verso 25 hasta el verso 30, terminando así el capítulo 2. Lo voy a estar leyendo, ahí usted lo sigue en su Biblia. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. ¿Sabe? Esta carta, que como les decía yo el jueves anterior, es una carta bien amistosa, en el sentido de que al parecer tenía una buena afinidad Pablo con estos hermanos que él había iniciado en el Señor. Y al ser una carta más de índole familiar y amistosa, Pablo muestra lo que realmente él era o lo que le pasaba, porque no siempre uno cuenta lo que está viviendo, ¿cierto? No siempre uno cuenta, no siempre uno. A veces las personas a uno le pueden preguntar: ¿y cómo está? Y uno dice: bien. Porque una vez alguien me dijo: bien, y le dije yo: pero le salió medio raro, el bien como que le costó. Me dijo: es que ¿qué saco con decir cómo estoy? Me dijo: ¿para qué voy a echar más carga a los demás? Yo dije: pero por último, para poder orar. Entonces me dijo: ore, me dijo. O sea, me dijo en pocas palabras: no te metas. No me dijo eso. No, es que ella no quería, y eso era porque ella lo dijo claramente. No es para estar contando siempre lo que me está pasando. Entonces, y en esta carta Pablo como que se suelta un poco y cuenta lo que realmente le pasa. Y en este primer versículo habla de este Epafrodito que fue enviado por la iglesia de Filipo. Fue enviado por la iglesia de Filipo y se había quedado con Pablo para acompañarlo en las necesidades que él tenía. En el 25, el Dios habla hoy, dice: igualmente me parece necesario mandarles al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades. En esta versión aparece de esa forma, y en la Reina Valera dice:
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, vuestro mensajero. En griego, ¿sabe lo que dice? Vuestro apóstol. Vuestro apóstol. Porque el término apóstol significa mensajero. Eso es, mensajero, vuestro apóstol. Y sabe, a veces el término apóstol se ha manoseado mucho, demasiado yo creo. En el 4:18 de este mismo libro de Filipenses, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí en el 4:18 le da gracias a la iglesia de Filipo por haberle enviado lo que él necesitaba. Enviaste, dice, lo que enviaste. Olor fragante, recibiéndose, cuando habla de esto, del olor fragante, habla de la ofrenda. Es una ofrenda que le dieron. Seguramente iban cosas que eran necesarias. Sacrificio acepto, o sea, era lo que necesitaba, y agradable a Dios, que obviamente a él le agradó, a Dios también. Entonces, este hermano Epafrodito fue el que llevó, ¿ya? Yo leí algunos comentarios, hay unos comentarios que un Rile, creo que se llama Reilly, algo así, y él hace buenos comentarios respecto a cómo debe haber sido el viaje. Aparte de ser un viaje bastante largo, no cómodo, no viajaban en buses ni nada de eso, y las ofrendas en realidad, más que dinero, era mercancía, ¿ya? O sea, me refiero a comida, ropa, cosas así. Entonces, para Epafrodito, que no fue solo, él era como el encargado, pero dice, lo más seguro es que iban 3 o 4 con él. Nadie viajaba solo en ese tiempo, por los peligros, no portonazo, porque no habían portonazo, pero muchos asaltos en el viaje, ¿ya? Había muchos ladrones, gente que no trabajaba y que solamente se dedicaba a robar. Entonces, cuando lo menciona como un apóstol, dice, fue para mí, ¿ya? Entonces, como el término apóstol ha estado tan manoseado, aquí en 2 Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo, mensajero. Y aquí nuevamente usa la palabra apóstoles, ¿ya? Así que cuando usted envía un mensaje y manda a alguien de mensajero, es un apóstol, pero el término apóstol, como le decía en un comienzo, tan manoseado, muchos se han autoproclamado apóstol. Hermano. Es que estaba buscando la diferencia entre apóstolos y ángelos. Sí, mensajero, claro. Los dos son mensajeros. Y claro. La diferencia, por lo menos lo que hablan en un foro de griego antiguo, es que el ángelos es un mensajero simplemente que proclama un mensaje. ¿Ángelos? ¿Cómo es? Ángelos, ya. Es un mensajero que proclama un mensaje, pero la diferencia es que el apóstolos era normalmente un mensajero de un rey que lo representaba frente a otras personas. Claro. Es decir, no solo proclamaba el mensaje, sino que tenía que ser como si fuera el que envió. El que envió el mensaje. Claro. Entonces, el apóstol, claro que tendría que ser un siervo humilde, no esos apóstoles que vemos ahora que claro. no se parecen. O sea, debía tener el testimonio del Señor. A eso se refiere el hermano respecto al mensajero, ¿ya? Y aquí también usa la misma palabra, ¿ya? Entonces, para que usted considere, mire, hay otros apóstoles ya en la Biblia, aparte de los 12. Y esta es la controversia, ¿existen o no existen los apóstoles? Porque en realidad los que se hacen llamar apóstol en este tiempo quieren tener la autoridad de los 12, ¿ya? Quieren tener la autoridad que tenían los 12. Y la autoridad que tenían los 12 en realidad se las dio el Señor, ¿ya? A ellos, no como una posta para entregar a los demás, porque el Señor no nombró a ningún papa, entre comillas, de la iglesia, sino que hubo un encargado que se encargó, o sea, un encargado que dirigió al grupo, ya, como un líder. En la Biblia menciona más apóstoles, ¿ya? Entonces, no solamente los 12,
Por ejemplo, en Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles, fíjese, y ahí dice Bernabé y Pablo. Aún más, a Bernabé lo nombra primero. Algunos dicen que va primero Bernabé en esta línea porque Bernabé era más antiguo en la iglesia, ya estaba antes que Pablo en la iglesia. Entonces, Bernabé y Pablo ahí menciona, hermana Flor. Por el testimonio de Pablo, que él perseguía, entonces como que Bernabé era la carta que lo presentaba. Y lo otro que la hermana cuando habló del testimonio, pensé en el testimonio de Bernabé, que era el nombre de él significaba consolación o algo así, padre de consolación creo que es el nombre, hijo de consolación, ya, yo sabía que era familiar, ya, hijo de consolación. Entonces, ¿por qué? Porque había sido el primero que había vendido una heredad y entregó todo, y ahí todos y quedaron maravillados de este Bernabé. Entonces, aparece aquí como apóstol Bernabé, ¿ya? Además, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses dice Pablo, Silas y Timoteo, los tres. 1 Tesalonicenses 1:1, que es cuando comienza la carta, los tres. Y la carta, Pablo siempre incluye a los que están con él. Y en el capítulo 2, verso 6, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y ahí está incluyendo a Silvano y a Timoteo como apóstoles de Cristo. ¿Se fija? Sin decir el nombre allí, pero si son los tres que están allí, obviamente que si después los menciona en plural, quiere decir que los incluye como apóstoles de Cristo. ¿Ya? En 1 Corintios 4:6 y 4:9 dice, por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Luego en el 9, porque según pienso que nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, y aquí dice nosotros, ¿y de quién está hablando? De Pablo, de Apolos y de Pablo, ¿ya? Mí y Apolos, y luego dice a nosotros los apóstoles. Entonces, Apolos también se infiere de que estaba considerado como un apóstol, ¿ya? Todos estos son aquellos que llevaban el mensaje y, como bien decía el hermano Daniel, representando al mensajero, a Cristo, ¿ya? En realidad, esa es la idea del apóstol. Entonces, cuando ya hoy algunos quieren tener este título apostólico, más que nada por tener autoridad, más que por llevar el mensaje de Cristo, ¿ya? Algunos decían, me puse a buscar ahí todos los nuevos apóstoles, pero es una lista interminable en realidad, hermano, que personas se autoproclaman apóstoles, ¿ya? E infieren ellos de que tienen una palabra apostólica, ¿ya? Que en realidad es la palabra del Señor la que tiene más importancia que la palabra de alguien que tenga un título importante, ¿ya? En broma ahí algunos decían ya les quedó chico el nombre de pastor y pasaron a llamarse apóstoles. Entonces, para considerarlo esto, hermanos, de que en realidad para ellos en la iglesia primitiva el apóstol era el que llevaba el mensaje en realidad, y el apóstol era el que iniciaba una iglesia y dejaban a un encargado para luego iniciar otra iglesia y dejando un encargado siempre en la iglesia donde estaba. Pero no tenían más autoridad que la de los demás en realidad, y claro, seguramente sobre la iglesia que habían formado ellos podían volver a hablar, a predicar, porque ellos los habían iniciado, pero nada más que eso. ¿Amén? ¿Estamos claros con el tema de los apóstoles? Ya. Amén. ¿Cómo? Misioneros, sí. Algunos sí ponen... Ahora, para ser considerado dentro de los apóstoles, recuerde que cuando Judas pecó, ya haciendo lo que hizo, en realidad me refiero a haberse quitado la vida, ya el entregar al Señor en realidad estaba dentro de lo que correspondía que debía pasar.
pero que se haya quitado la vida, eso ya escapaba de lo que en realidad, porque él podría haberse arrepentido de verdad. Y esto habría sido de esa manera. Y el Señor le dio la oportunidad a Judas que se arrepintiera. Cuando le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y él podría haberle dicho, ¿sabes qué? Te voy a entregar, perdóname. Y yo creo que con eso el Señor lo habría abrazado a lo mejor y lo habría besado de nuevo, ¿ya? Pero él siguió su camino. Bueno, ya estaba escrito en realidad que iba a ser de esa forma, pero luego cuando tuvieron que buscar al reemplazante de Judas, allí viene mucho para algunos la controversia de que ellos no esperaron que el Espíritu Santo los guiara. ¿Por qué? Porque ellos no tenían idea que el Espíritu Santo iba a ser como iba a ser. Ellos sabían que el Señor le había prometido que iba a enviar el Espíritu Santo, ahí en el primer capítulo del libro de Hechos, pero ellos se reunieron y dijeron, bueno, es necesario que otro ocupe el oficio, dice, de Judas. Y Judas, ustedes saben que era el tesorero del grupo, ¿ya? Era el tesorero, y por ahí en el Evangelio de Juan, Marcos y Mateo lo acusan ahí de que metía la mano en la bolsa, ¿ya? Ahora, para elegir al que debía reemplazarlo, yo lo anoté por acá, tenía que primero haber estado con el Señor desde Juan el Bautista, o sea, cuando Juan el Bautista lo bautizó, hasta que ascendió, dice. O sea, tendría que haber estado en esas dos escenas y haber estado con el Señor todo el tiempo que estuvo, los 3 años finales. Y ahí hay algunos que no calzan. Y ahí Pablo, por ejemplo, no podría haber estado dentro de los 12, porque mucha gente dice que Pablo era el apóstol 12. Muchos lo defienden así. Y algunos lo dicen porque en realidad vio al Señor, pero lo vio resucitado ya camino a Damasco, cuando iba a perseguir a la iglesia. Y los apóstoles eligieron a 2, había 2 que coincidían con las características, llenaban el perfil de lo que ellos querían, que era Matías y al que llamaban justo, sí, al que llamaban justo. Y al final dice que echaron suerte, y eso también algunos dicen, pero ¿cómo echaron suerte? Porque era la forma que tenían ellos de tomar las decisiones que eran importantes. El sumo sacerdote tenía esas piedras que con esas elegía en realidad la que el Señor dejara, y la tenía acá aquí en esta altura, donde no tengo casi nada yo. Aquí, entonces era un bolsillo y el sumo sacerdote metía la mano, habían 2 piedritas, Umim, Tumim creo que se llamaba, Urim, Tumim, claro, y la sacaba, y una de un color, si por ejemplo sale la azul, nos vamos a cambiar a ese lado, y si sale la verde nos quedamos acá, y ahí sacaba, ya, nos quedamos acá, salió la verde. Entonces ellos confiaban en que el Señor dirigía eso, no era suerte de azar, sino que la dirección venía del Señor de una manera que ellos no entendían cómo era. Entonces ellos eligieron así a Matías, y él fue parte de los 12. De hecho, Pablo lo menciona cuando da las veces que el Señor se apareció a los apóstoles. Dice en 1 Corintios capítulo 15, y se apareció a los 12, dice. No dice se apareció a los 11. Dice se apareció a los 12. Creo que es en el 15:5 al 8, 1 Corintios, ¿ya? Entonces, allí Pablo dice y se apareció a los 12. Y ahí tiene que haber estado Matías, ¿ya? Así que, para que ustedes consideren en realidad, y algunos dicen, cuando están los pilares ahí en la Nueva Jerusalén, en el templo, y cada pilar va a tener el nombre de uno de los apóstoles, algunos dicen que ahí va a estar el nombre de Pablo, y otros dicen que va a estar el nombre de Matías, ¿ya? Así que no sé cuál va a ser. ¿Ah? Carlos, claro. ¿Ya? Entonces, para que usted considere en realidad la mayor importancia es servir al Señor, ¿ya? Más que nada. ¿Sí? ¿Alguien encontró ahí en 1 Corintios 15? ¿Sí? Dice... A ver.
Eso pasa. 15:5. Apareció a Cefas y después a los 12. Eso, y después a los 12. ¿Ya? Que lo lea de nuevo, dice ¿cuál era? 15:5. El 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ya. Entonces ahí ya queda cerrado para Pablo el tema, ya, porque ahí dice que se le apareció a los 12. Así que, pero de todas maneras, hermanos, si alguien tiene duda, persevere en el Señor, para que cuando lleguemos allá arriba, ahí usted se va a poner a ver los nombres que están en los pilares, ¿ya? Seguimos al 26. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. En la Reina Valera contemporánea dice, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad, que ustedes se enteraron. Ahí en los comentarios que busqué ahí en la semana de un escrito no canonizado, dice, una carta de un compañero de Epafrodita. Ahora vamos a ver si es verdad o no, porque hay tanta noticia falsa en estos tiempos. Y ahí dice que Epafrodito iba con otros 3 hermanos y llegaron a donde estaba Pablo, descansaron 3 semanas y solo se quedó Epafrodito, que se enfermó cuando estaba allí. Y cuando ellos se devolvieron, iban con la noticia de que Epafrodito estaba enfermo. Entonces llegaron hasta allá, hasta la iglesia de Filipo, y le dieron la noticia a los demás, ¿ya? Entonces, cuando Epafrodito supo que la gente de la iglesia sabía, ¿ya?, que él estaba enfermo allí con Pablo, se angustiaron. Dice que la iglesia se angustió y él se angustió de saber que la iglesia estaba preocupada por él. Ya, por eso tenía tantas ganas de volver para que lo vieran que estaba bien. Esa era la cuestión. Él quería volver para mostrar de que ya estaba bien. Ahora, seguramente la iglesia de Filipo oraba por la restauración de la salud de Epafrodito. Seguramente Pablo oraba para que Epafrodito se sanara, pero no se sanó. De hecho, Pablo después reconoce que casi se murió. Entonces, seguramente ellos hicieron lo que todos sabemos, que ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos dice que debemos hacerlo. Y el Señor hará la sanidad. Si el Señor lo va a hacer, lo hace. Aunque debo decirle que a veces el Señor ni siquiera necesita que nosotros lo hagamos, porque Él quiere sanar. Mi esposa tenía un testimonio, creo que lo contó en el Ministerio Femenino, no sé dónde lo contó. En una clase de escuela dominical que la invitaron. Y una vecina, allá cuando vivíamos en Valparaíso, en el Cerro Merced, teníamos una vecina, la señora Juani. Ella era atea, ella no quería nada con Dios, no, y ella atacaba en realidad, no quería saber nada de Dios, no creía. Ella era como católica, pero católica así camuflada nomás, ¿ya? Porque no creía en Dios, pero era católica. Y en una ocasión se enfermó gravemente. La casa de nosotros estaba aquí, la casa de ella estaba ahí un poquito más arriba de nosotros. Y cosa curiosa, manda a buscar a mi esposa. Y ahí mi esposa dijo, wow, está. Entonces llegó la Fátima, se llamaba la hija, Fátima, imagínense. Fátima llega y le dice a mi esposa, mi mamá quiere que la vaya usted a ver porque está enferma para que ore. Y mi señora dice que, wow, dijo, esto es algo extraordinario. Así que ahora mi esposa está escuchando, así que yo me imagino que ella se puso a orar, Señora, úsame, por favor. ¿Cómo era? Ahora es la oportunidad, Señor. Que ella poder orar como corresponde, decir las palabras precisas y todo eso. Y dice que llega y golpea la puerta y la Juani, que la estaba esperando, pase nomás, vecina. Y ella dice que abre la puerta
y le dice, vecina, ¿qué le pasa? Y la Juani la queda mirando y le dice, nada. Pero ¿cómo si me dijeron que? Es que cuando usted abrió la puerta y entró, algo salió de mí. ¿Así? Algo salió de mí, me dijo. Y le dice, estoy sana. Se paró de la cama y dijo, y estoy sana. Mi esposa ni siquiera dijo en el nombre de Jesús, po. Yo le decía, ojalá siempre fuera así. Pero ha pasado muchas veces. ¿Sabe? Ha pasado en muchas ocasiones en el culto mismo, a veces en la alabanza, en algún momento de la reunión, el Señor hace obra en las personas. Hace la obra y el Señor lo hace a la manera de Él y eso es suficiente en realidad. Entonces yo recordaba, incluso una vez cuando estábamos en el culto acá en la casa, nomás todavía no había nada de esto, estábamos en la casa pequeñita, y en un ministerio femenino me invitaron a predicar y había una hermana, o sea, una visita en realidad, estaba sentada y la iglesia era pequeñita. Entonces, y las bancas estaban pegadas a la pared y había un solo pasillo al medio y las bancas estaban bastante estrechas porque había como 40 personas. Y el ministerio femenino siempre ha sido numeroso, ya las mujeres firmes, ya la llevan, claro. Y estaba esta persona y tocó que llegó y se sentó al rincón. Seguramente la visita ahí para que nadie le diga nada, así que para no... Ahí, en el rincón estaba ahí, más hermana ahí. Y empezó la reunión, empezaron la alabanza y ella dice que estaba allí, pero le venía una voz que le decía, ándate, sale de aquí, ándate, te van a hacer daño, así. Ella escuchaba. Y miraba, y la hermana que estaba al lado era una hermana muy efusiva que estaba parada, se paraba, cantaba y no tenía espacio. Y ella la molestó. De repente estábamos cantando una alabanza de adoración y la hermana que estaba al lado se ponía a llorar en la alabanza. Entonces le daba no sé qué molestarla y estaba que se iba y dice que de repente se paraba como para que le dijeran, ¿quieres salir? Y que todas se corrían y nadie la miraba. Y todas estaban cantando y de repente siente algo que le pasa y dice que se borró. La cosa es que, y yo estaba delante, y de repente veo que una hermana desaparece. Y las que estaban alrededor la ven y había caído al suelo. Y mientras estábamos cantando alabanza, ella en el suelo empezó a avanzar en el suelo como una serpiente. Y la hermana ahí corrieron, ahí la dejaron pasar. Ahí sí. Y dice que empezó y va llegando ahí al pasillo, al único pasillo que había. Y en ese momento algo pasó, no sé si fue gloria a Dios. Y dice que de repente ella queda y se da cuenta que está en el suelo. Y se empieza a parar. Y la hermana la toma, le dice, hermanita, venga, siéntese. Y la sentaron de nuevo ahí, pero ahora era otra persona. Dice que ella misma reconoce que como que le cambiaron en la iglesia. Antes la veía como oscura, como que la veía fea y todo, a todos los veía mal, yo me veía feo. Pero cuando se sentó de nuevo, dice que ve todo bonito. Era como que hubiera llegado ahora y lo mira a ustedes así. Ah... ¿Le gusta eso? Y dice que se veía todo bonito y le cambió. Y después ella cuando termina se acerca y me dice, a mí me pasó, algo había en mí, salió de mí. Y yo le dije, amén, pues el Señor la liberó. Y claro, ella después cuenta, ella vivió una situación horrible en realidad, metía en cosas extrañas, brujería y todas esas cosas. Y el Señor hizo un cambio allí. Entonces a veces ni siquiera hay que hacer tanta parafernalia, ¿ya? A veces el Señor lo hace en medio del culto. Así que siempre confiando, y yo siempre pensando en esto, Pablo tiene que haber orado, pero no pasaba. Y sabe que no se angustiaba por eso, porque siempre está entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y este Epafrodito se angustió de saber que los hermanos sabían que estaba enfermo. ¿Ya? Y hay veces que hay hermanos que no les gusta pedir la oración porque dicen, y después van a estar preguntándome cómo está, cómo le fue, qué le pasó, y a veces son enfermedades que a veces a uno no es grato contar. ¿Ya? A veces uno dice, no, tenía un problemita estomacal nomás. ¿Pero qué te pasó? A ver, ¿pero qué? Entonces, ¿cómo contar todo lo que...?
No, pues sí, a veces hay que solamente, no, me siento mal, y se acaba, pues no hay que estar preguntando tanto. Entonces Epafrodita se angustió de que todos supieran esto, ¿ya? ¿Va a decir algo? ¿No? Ah, ya, pensé que había levantado la mano. Ah, ya, avanzamos, 27. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mire, en esto, aquí en la PDT dice, en realidad sí estuvo muy enfermo, a punto de morir. Sin embargo, Dios tuvo compasión de él y también la tuvo de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque aquí entiendo yo que Pablo también oraba, esperando que Dios respondiera, y si no respondía iba a estar muy triste, ¿ya? Y dice, Dios tuvo misericordia de él y de mí, dice. ¿Y de mí? O sea, él quería que hubiera algo especial, esperaba un milagro quizás, una sanidad extraordinaria, para que él no tuviera tristeza sobre tristeza. Mire, no sé por qué puse este. Ah, ya. No, lo iba a decir. En la Dios habla hoy, el mismo texto dice, para que no tuviera yo más tristeza que las que tengo. Más tristeza que las que tengo. En la TLA dice, para que no me pusiera más triste de lo que estoy. Imagínense, Pablo. Una tristeza tras otra, dice la NTV, para que no tuviera una tristeza tras otra. Entonces, Pablo, esta carta la llaman la carta del gozo. Filipenses, la carta del gozo. Y el gozo surge de la presencia de Dios en mi vida, no de las circunstancias que esté viviendo, sino de que el Señor está en mí, y ese es el gozo que tengo. Entonces, cuando Pablo habla de la tristeza, que son por las cosas externas, recuerde que el gozo es un fruto, es una parte del fruto del Espíritu, ¿ya? Por eso estaba este Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y ahí sigue, ¿ya? Benignidad. Es que no tengo. Me faltó paciencia, me la salté. Muchas veces me salto la paciencia. ¿Ah? Sí, pero el gozo. Un comentario profesional. Atención, música de profesional. Sí, lo que pasa es que las emociones son transitorias. Entonces la tristeza, tanto como una alegría esporádica, claro. El enojo, es válido enojarse, es válido frustrarse o tener miedo, pero es algo que tiene que pasar. Si no pasa, si me mantengo en eso, ya no es una emoción, es un sentimiento o incluso una enfermedad, una patología. Claro. Y ahí ya se vuelve un problema. Y el único que en realidad no se volvería un problema sería la alegría que se transforma en gozo, siempre sustentado en el Señor. Y aunque tenga tristeza, en realidad el propósito de la emoción, por ejemplo la tristeza, es me siento triste, lo boto y vuelvo a la calma. Es decir, vuelvo al mismo gozo. Claro. Al final uno puede estar triste siempre y cuando lo pueda, o sea, lo ideal es canalizar, encauzar correctamente y volver al estado que el Señor quiere que estemos, permanente. La emoción, porque la emoción es pasajera, ¿ya? Es por alguna circunstancia, ¿ya? Pero el gozo está enfocado en que está la presencia del Señor en mí, ¿ya? Y eso no cambia por la circunstancia, porque obviamente si hago algo, no sé, un martillazo en el dedo, me va a surgir algún tipo de emoción, ¿ya? Desde la rabia, el dolor, claro, el llanto. Hermana Margarita, ya hermana, ahora sí. Cuente los pasos. Pastor, y cuando a uno le da risa, por ejemplo, yo anteayer estaba acostada en la cama y le decía al Señor, Señor, no me ha llegado ningún corte de cabello.
Y me puse a reír, pero reía fuerte, pero carcajada. Entonces yo decía, ¿pero por qué me río? O sea, Claro. pero en la tarde me llegó un corte de pelo Claro. y en la noche me dijeron, vaya a cortar el pelo, pero a las 10:30 de la mañana tenía que estar. Entonces mi hijo me dijo, ¿eso te ha pasado por reclamar? Claro. Claro. Llegó un corte de pelo y después te llegó uno muy temprano. Claro. Que tuviste que- Claro. Pero yo, ¿sabes qué? Me reía, me acordaba de Sara, que cuando el Señor la... Ah, sí. que se reía, vos. Claro. Se Entonces rió yo, cuando le dijo que iba a tener un hijo. claro, pero yo me reía porque le decía, Señor, no me ha llegado ningún corte de pelo, Señor. Y me dio ataque de risa. Entonces, por eso le preguntaba si eso también tiene que ver con el gozo. Sí, pero la risa también es la manifestación de la alegría en realidad, ¿ya? Así que, amén. Aún sin corte de pelo estaba alegre. Eso está claro. Amén. Hermana Luz. Que el gozo, o sea, el gozo del Señor es como una alegría que uno no puede explicar, Claro. porque uno siente como una alegría tan grande que le invade. Claro. Entonces, yo pienso que Pablo sentía eso, la presencia del Señor, que es una alegría. Claro. La verdad es que no lo puede explicar. Cuando uno siente el gozo del Señor, no lo puede explicar. Claro, pero Pablo sí manifestaba el gozo, pero en este momento estaba triste, ¿ya? ¿Por qué? Por la enfermedad de Epafrodito, porque la iglesia que lo había enviado, los de Filipo, estaban tristes porque estaba enfermo, entonces, y él le habría gustado que esto hubiera sido de otra manera. O sea, ¿cuántas veces usted no ha pensado, me habría gustado que esto hubiera sido distinto? ¿Cierto? Y no es así, po. Pero igual el Señor sigue ahí. Ya es como había una frase que estaba mirando en Facebook, decía, aunque la barca se mueva, si el Señor está en la barca, tranquilo, decía. Tranquilo. ¿Ya? Entonces, para que usted considere que está el Señor. Ahora, cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice, mire, dice, y también nos gozamos de las aflicciones. Nos gozamos de las aflicciones. Entonces, yo ahí digo, gozarme de las aflicciones es como medio difícil, ¿eh? Porque la hermana estaba medio afligida porque no tenía corte de pelo, pero se rió. Entonces ya por ahí podríamos entenderlo. Dice, las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia. Las aflicciones nos enseñan a tener paciencia, ¿ya? Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Entonces, todo va engranando en el plan de Dios. Entonces, aunque sea una situación engorrosa que está viviendo, algo está haciendo Dios. Hermano. Y ahí qué fuerte. Ahí se responde igual la pregunta de la hermana Lili. Yo puedo estar triste, pues. Claro. Y dice, nos gozamos en las aflicciones, claro, pero significa que hay una aflicción, pues que hay algo que causa tristeza. Claro. Porque no es la aflicción misma la que causa alegría, sería un poco contradictorio. No es la tristeza, claro, el sentirme mal lo que me hace sentir bien, sino lo que produce esa situación triste. Claro. Produce paciencia. A lo mejor en otro caso, no sé, pues me enojo y me doy cuenta después que no tenía por qué haberme enojado. Claro. Ya, produce calma, produce que pueda pensar las cosas antes. Algo va a producir eso que estoy sintiendo ahora, claro, siempre cuando lo lleve al Señor. Al Señor, sí. Claro. Él estaba mirando el proceso el proceso de la iglesia y de los hermanos y de él mismo. Entonces hay muchas cosas que usted no va a entender por qué le pasan. Hay muchas cosas que usted nunca va a entender quizás. Entonces me dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y aunque quisiera que el Señor me hablara, a lo mejor el Señor no me lo va a decir porque lo voy a echar a perder. Entonces me pasaba, yo le contaba al hermano Milton, el auto mío, él me recomendó un mecánico que es bien bueno, ya que está para allá, para la calle Hipódromo. Y a raíz de él, bueno, me puso en contacto, después me arregló una falla que tenía hace unos meses atrás y quedamos ahí conectados con el mecánico. Entonces lo llamé, le dije, oiga, ¿sabe qué? Tengo un problema con el auto. Me dijo, ¿cuál es? A ver. Le dije yo, lo he hecho andar, pero como que le cuesta partir. Entonces siempre me dice, la batería. Pero dije al tiro, no es batería, le dije yo, porque la probé y la batería está bien. Me dijo, motor de partida. Puede ser, le dije yo, pero me gustaría que usted lo viera para que me dijera realmente qué es. Me dijo, ya, tráigamelo. Ya, aquí lo vemos. Y llego allá. Entonces, cuando partí de la casa, le hago, y parece de esos motores diésel, ¿ah? Que los autos diésel que les cuesta, digo, ya. Llego, lo echo a andar, y parte. Ya llegué.
Yo dije, bueno, vamos mal, entonces eso es bueno porque llego ante el mecánico, me estaciono y me dice, ya, a ver, me dijo, abramos el capó, ya, échalo a andar. Y hago la llave y parte al tiro. Y me dice, ¿y qué es lo que es? ¿Que tiene un chillillo o qué? No, le dije yo, es que esto no lo hace habitualmente. Le dije yo, ya, voy a apagar un rato y hablamos de otra cosa. Me dije, ya, dejemos que se time, una cosa así. Ya, me dice el mecánico, ya, y hablamos. Le dije yo, mire, esto, ya, miró. Tenía otro auto ahí, lo había levantado. Ya, ahora sí, ya, vamos de nuevo. Y yo le dije, mire, no voy a apretar el acelerador para que la cuestión sea... Porque los autos no se aceleran para que partan ahora. Entonces llego, le hago la llave, de afuera ni siquiera entré para que... Y partió. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo creo que la solución sería que usted me deje una foto suya y en la mañana, cuando voy a salir, la pongo ahí para que el motor crea que está usted mirando. Porque me dijo, no, me dijo, si a veces pasa esto. No importa, me dijo, pero va a tener que venir el lunes entonces. Yo dije, bueno, amén, pues le dije yo ya. Él no es cristiano, así que... Pero no tengo idea por qué. En algún momento lo sabré, ¿ya? Después venía de vuelta yo y hablaba con el Señor, le decía yo, pues, ¿para qué vine para acá? ¿Para qué vine? Pero bueno, ya, Señor, no sé qué va a pasar. La verdad es que no pasó nada. Dije, a lo mejor en el camino alguien me... Nada. Lo único que después le contaba al hermano Milton, me dijo, ay, si a veces pasa eso, dijo, pasa en los autos. Es como cuando uno va a médico, tiene algún malestar y anda con la mano ahí, va, está en la sala de espera y se empieza, oye, ¿dónde me dolía? Y ¿dónde me dolía? Y el médico le dice, ¿qué le pasa? No, es que tenía un dolor, pero ya no lo tiene. No, porque no sé qué pasó. Decía, ay, ¿me entiende? ¿Le ha pasado eso? Y ahí uno no sabe qué pasó. Pero bueno, para que usted considere en realidad, ¿hay alguna explicación profesional, no? De autos, nada. No, ya. Entonces, para que considere que hay muchas cosas que van a pasar que usted no sabe por qué le pasaron. Pero en algún momento dio la hermana Ana Luisa Valdés, ¿ya? La bisabuela de la Nerina, ella me mostró una vez un bordado que había hecho muy bonito, pero no me lo mostró por el derecho, me lo mostró por el revés. Y me dijo, ¿qué es esto? No tengo, y le dije yo, parece una fruta, algo así, parece una canasta de fruta. Y no, pues era un asunto de flores, algo así. Y me dijo, no, mire. Le dije yo, nada que ver. Y ella me dijo, así pasa con nuestra vida. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero Él lo mira por el otro lado, Él sabe lo que está haciendo. Usted no sabe, y fue una conversación ahí que tuvimos cuando la fui a visitar, y me gustó porque yo ahí entendí, por eso que hay muchas cosas que yo no entiendo de mi vida, ¿ya? Pero en algún momento el Señor va a dar vuelta a la y ahí voy a ver cómo realmente yo soy. Sé que soy un rubio de 1,90 m, ya va a ser ahí cuando reciba mi cuerpo glorificado, ya. Vamos al 28. Dice, así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. De nuevo, ya. Ya, volvemos. Que no lo encontraba. Que hay un versículo en Deuteronomio 29, que creo que es un versículo perfecto cuando uno lo entiende. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Amén. Entonces, todo lo que el Señor nos reveló, nosotros obedecemos, claro. Y lo que no entendemos, lo que vemos así como ese bordado por atrás, claro. No sé. Claro, sí. En la versión que algunos quedan así como la Reina Valera dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Ya? Hay cosas que no vamos a entender, pero algún día lo vamos a ver. El 28, ya lo leí, así que envié con mayor solicitud. En la NBV dice, así que lo envié rápidamente para que al verlo otra vez ustedes se alegren y yo esté menos preocupado, dice aquí, en la Reina Valera, esté con menos tristeza, como para quitarle la tristeza a ellos y también a él,
es cuando Pablo acá se pone en el lugar de ellos. Esta parte es súper importante, hermano, ponerse en el lugar de los demás, ponerse en el lugar de otro, ¿ya? Porque a veces a uno le cuesta eso, ponerse en el lugar del otro. Entonces, por ejemplo, a alguien que vive con 7 hermanos, papá y mamá, le cuesta entender a alguien que vive solo. Le cuesta. ¿Por qué? Porque no es la realidad de él. Y al que vive solo le cuesta entender la realidad del que vive con 7 personas en la casa. Y ahí es donde uno tiene que usar la forma más criteriosa de tratar de ponerse en el lugar de otro. Creo que los norteamericanos dicen ponerse los mocasines del otro, ¿ya? Algo así. Y es ponerse en el lugar de aquel que está pasando por alguna situación difícil. Pablo le dice a los corintios, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien. Entonces buscar el bien del otro primero y después el mío. Esa es la parte más difícil, ¿eh? Es como, es negarse. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Niéguese a sí mismo, no sé, es buscar así en el sencillito nomás de que hace mucho calor y traen una bebida con hielo y la otra tibia. Y usted dice, ¿qué hago? Y está alguien al lado, la mezclo. La Biblia diría, no, la mejor désela al otro. Niéguese a sí mismo, es que yo quería, niéguese a sí mismo, no busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí uno tiene que entender, sí, Señor. Y esa parte nos cuesta, es la parte difícil del Evangelio. Cuando vivimos en la práctica, lo que tenemos que hacer, buscar que el otro se sienta bien. Y no yo nomás. Y ahí es donde uno lo ve en pequeños detalles, ya en pequeños detalles. Yo de repente... ahí había un hermano antiguamente acá, ya no está con nosotros. No es que se haya ido con el Señor, se fue a otra iglesia. No se fue. No. Y él cuando llegaba en el auto, se ponía primero ahí. O sea, podían haber 2 autos y él se ponía delante y molestaba hasta la pasada de los demás. Entonces, y el hermano Manuel San Martín siempre luchaba con él. Y él me decía, pastor, yo no sé qué voy a hacer, pero este hermano no entiende. Y iba yo, hermano, ¿sabe qué está molestando la pasada? No, pero es que me pueden llamar en cualquier momento. Y nunca lo llamaban, estaba ahí hasta el final. Y siempre, entonces, yo un día tuve que decirle este texto. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Por qué? Porque después llegaba la hermana que tiene el auto grande y le costaba dar la vuelta y estaba él ahí. Oh. Y bueno... a veces nos pasaba antes del culto. El Señor lo llevó a otro lugar, ya, porque tuvo una palabra del Señor para irse. No, nunca le dije, váyase de la iglesia, no. Él después me dijo, no, yo, ¿sabe qué? Voy a dejar el auto afuera mejor, aunque me lo roben y no. Ya, entonces, ya póngalo ahí en el pasillo si quiere, o métalo ahí a la casa. Pero, no, pero, ¿sabe? Y ahí... Y uno se da cuenta que no todos maduran en esa parte. No todos maduran. Entonces pensar en el otro, ya buscar la manera de que el otro pueda estar bien, y eso a veces cuesta. Entonces aquí, y negarse a sí mismo es buscar el bienestar de otro, ¿ya? Para que usted siempre considere esto. Ahora vamos al 29, donde dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima los que son como Él. Oiga, lo puso como ejemplo a este. Recíbalo con toda alegría como hermano en el Señor y estimen siempre a los que son como Él. Estímenlos, honren a los que son como Él. Entonces, si le dijera, piensa en un hermano que es una persona digna de imitar, y él dice, bueno, ahí honrenlo y traten de ser como Él. Si usted encuentra uno bueno, trate de ser como él, no como el malo de la iglesia, ¿ya? El bueno de la iglesia. Y si no encuentra a nadie, use este texto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oiga, este es más difícil, ¿eh? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O como lo dice en 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imite. Oiga, es Pablo, ¿eh?
Por tanto, les ruego que me imiten. ¿Quién dice esto? Yo digo, Señor, Pablo tenía una claridad de lo que realmente es. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis, y aquí extiende hacia el lado, en nosotros, ya los que estaban también con él. Pero mucho tiempo atrás les decía yo, creo que fue en una reunión de jóvenes, decía yo, si tuviéramos que poner a los hermanos que llegan por primera vez a la iglesia y decirle, ya, usted viene por primera vez, sí, nunca ha estado en una iglesia cristiana, siéntese aquí detrás de Nerina, siéntese detrás de Nerina. Todo lo que haga Nerina es lo que hay que hacer en la iglesia. Nada más. No le diría nada a Nerina porque ella sabría cómo debe comportarse. Todo lo que... Entonces, ¿somos ejemplo? Había mi esposa me mostraba un video que llegó ahí de una reunión, parece que como en África o en algún país centroamericano, donde hay muchos morenitos y llena la iglesia, ventiladores y todo eso, cantando alabanza, y de repente había alguien sentado entre medio con un celular, mientras estaban cantando y estaba con el celular. Y estaban cantando y llegaba una hermana así bien maciza, con una Biblia, le quitaba el celular y le ponía la Biblia y se llevaba el celular. Y alguien estaba grabando ahí en el culto, ¿eh? Y ella iba a otro y estaba todo el rato mirando. Y de repente había otro, iba para allá, pescaba una Biblia, le quitaba el celular y se lo echaba en un bolso ahí. ¿Está bueno? Mi esposa me decía, oye, en la iglesia habrá gente que ve el celular cuando estaba en el culto. Le dije, no tengo idea porque yo no lo veo de adelante, pero bueno, de atrás tampoco. Pero ella hacía esto, esta hermana, estaban cantando y de repente ella se ve entre medio y sacaba y ponía la Biblia. Y de repente uno que estaba ahí y le agarró el celular y ella no, se metió y le pasa la Biblia así, enojada. Porque realmente no era una conducta para estar en una reunión. Hermana Luz. Yo como estuve enferma, entonces lo vimos con Marcelo en la casa, en la televisión, ¿cierto? Ya. El culto. Ya. Y el hermano que está haciendo las transmisiones lo toma de atrás, tomó toda la parte de atrás. Ah, los de atrás, ya. ¿Ya? Y con el Marcelo estábamos los dos viéndolo y de repente vimos enfocar a una persona y la persona estaba tejiendo en el culto. Ah. Estaba tejiendo. Al final, aquí en el tejiendo. medio, Ya. al final. Sí, Estaba claro. tejiendo una, no sé si sería hermana, a lo mejor era visita. Una visita, sí, puede Tiene ser que una haber sido visita, Claro. acompañando al... Pero estaba- ¿sabe? Hay gente que necesita estar haciendo algo para concentrarse. ¿Sí? Hay gente que necesita, ¿ya? Ahora, obviamente que esa es una actividad que se puede hacer y escuchar a la vez y estar haciendo porque lo hace en forma mecánica, ¿cierto? Pero es distinto a estar mirando el celular porque ahí uno ya se desconecta. O sea, el celular a uno lo desconecta del entorno, ¿ya? Lo desconecta del entorno. Ahora todos van a llegar a la casa a buscar la grabación, a mirar la transmisión de ese día. ¿Qué domingo sería, hermana? Sí, claro. No. Sí, claro. Ah, ya sé quién es, sí. Ya sé quién es, sí. Sí. No, pero sí, no, y como le decía yo, hay personas que necesitan. De hecho, una vez una persona a mí me dijo que ella, estábamos en la iglesia más pequeña, me dijo que ella necesitaba estar haciendo algo mientras estaba en el culto, pero no era que no estuviera interesada, sino que ella tenía que dedicarse a otra cosa. Hay gente que tiene dolores y a veces necesita desconectarse del dolor, porque si no hace nada empieza a pensar en lo que le está doliendo y como que se le magnifica y tiene que hacer otra cosa, ¿ya? Otra cosa para desconectarse de los dolores. Entonces hay, no me acuerdo cómo se llama, pero es una especie de terapia que lo hace. Esa cuestión me tiene enfermo ya. Sí, porque esta es de una... No, ya, ahí sí, ya, la corté la cuestión. Por eso no querían en antes leer la paciencia. Amén. Entonces hay personas que lo necesitan, ¿ya? Pero no es correcto estar... Yo pienso, pastor, de que
Yo pienso que, como dice la hermana Luz, a lo mejor era visita, a lo mejor, no sé, necesitaba a lo mejor ese sistema como terapia, pero si hubiese sido visita, ¿Sí? pienso que nosotros como cristianos deberíamos tener la paciencia y esperar que el Señor haga una obra en ella. Claro. Eso. Sí, esperar. Esperar, no Oiga, mejorar sí, y esperar. eso sí, hermana, gracias por... tenemos que saber esperar a las personas que llegan por primera vez, ¿ya? Porque obviamente no tienen la conducta. Yo sé que a veces es difícil. A veces los niños, cuando llegan personas con niños por primera vez, a los niños les cuesta, pero de a poco van entendiendo. De a poco. Ahora, hay casos excepcionales como la Mical y el Caleb, pero los demás no. No, sí, no, pero uno tiene que saber esperar, ¿ya? El momento, y cuando madure la persona va a entender. Sí. Sí, un niño, claro, se le salió un garabato. Entonces, pero es porque, claro, sus papás o su familia no es cristiana, entonces uno hay que... Recuerdo, sí, recordé el testimonio cuando estaban acá el Yerko y el Ángelo, que como familia de acogida los trajimos, y el primer martes que llegaron acá, vinimos a una reunión de oración y se quedaron todos los niños, se quedaban ahí en la sala de la ovejita y jugaban en realidad el día martes. Y de repente salen como 3 niños corriendo. ¡Pastor, pastor! Ese niñito echó un garabato en la sala. Eran tan cristianos los niños que ese niñito. Y el ángel dijo, ¿qué pasó? Sí, dijo, ¿por qué? ¿Qué hice? Y él no sabía. Tuvimos que explicarle. Oye, no, esas palabras no se dicen. Nada. Después el Yerko se puso a jugar en la casa Play, ahí fútbol, esa cuestión. Y estábamos todos tomando té ahí en la mesa y él estaba jugando y de repente se le sale el medio garabato y todos estábamos ahí, el té. Yo fui a buscar el aceite al tiro para santificar la casa de nuevo, ¿no? Le sacó la madre al árbitro del juego. Imagínense cómo sería. Pero lo gritó así, y al tiro pensando yo, los vecinos, ¿qué van a decir? Y nosotros, Yerko. No, dijo, pero es que ¿cómo me cobra el profe? Porque él hablaba así. No, le dije yo, no, y ahí tuvimos que explicarle. Y él después, como a la semana, en el camarote, ya tratando él de no decir ninguna palabra, se puso a llorar. Y ahí dice, tío, yo quiero cambiar. Oiga, y le dije yo, puedes cambiar. Y recibe a Cristo, y ahí recibió al Señor. Y de ahí él cambió, pero el Señor lo hizo. Amén. Así que hay que saber esperar a los que les cuesta. Amén. El último, aquí terminamos, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En vuestro servicio por mí. Y mire, pues por trabajar para Cristo casi se muere. Arriesgó su propia vida por darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. Estuvo a punto de morir. Oiga, en este párrafo muestra que realmente era un gran colaborador, Epafrodito, ¿ya? Y ahí nosotros debemos destacar la buena voluntad de cada uno de los hermanos. Segunda de Corintios dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, como colaboradores. Y esto, hermano, todos somos colaboradores en la obra del Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Somos colaboradores, todos somos parte en la obra del Señor, somos piezas útiles para el Señor en este tiempo, hermano. Amén. Ya vamos a continuar ahí el próximo jueves, empezamos el capítulo 3. ¿Quedó pendiente alguien que había levantado la mano o no? Ah, la hermana Margarita. ¿Perdón? Sí. Sí, no es necesario, yo no escucho. Que yo todos los días domingo entrego en la reunión a muchos hermanos que se alejaron del Señor y otras personas que no conocen al Señor le mando la predicación. Claro.
y a veces la gente a lo mejor me verá viendo el teléfono, pero es que estoy mandando esa misión. Sí, hay hermanos que cuando empieza la reunión se ponen a mandar el link ya a la otra persona que está en la casa. Pero siempre tenga el cuidado de no estar con el celular en el culto después. No, sí, eso se queda así. Pero para que lo considere, ¿ya? Para que lo considere. Usted también, sí, manda. El hermano Manuel también siempre está mandando el link. Claro, a la familia, a los hermanos. Entonces, pero es distinto de estar en el culto ya después. Sí, es distinto. Bueno, de todas maneras, siempre piense bien primero. ¿Ya? Es bueno, piense bien primero, no piense mal, porque cuando usted empieza a pensar mal, después se puede encontrar con una sorpresa, ¿ya? Y alguien le puede decir, no, pero es que usted no sabe lo que yo soy, o qué sé yo, a lo mejor estaba mirando otra cosa o estaba haciendo algo que debía hacer, ¿ya? Que era importante. Hermano, siempre considere a los demás, muestre amor por todos, ¿ya? Aún los que no se lo merecen. Hermana. Donde estaba un prostíbulo. ¿Ya? Y el hermano empezó a juzgar al pastor porque el pastor entraba, desaparecía una hora y después salía. Y la verdad que el pastor a lo que él iba a predicarle a una de ellas que estaba por morirse. Ya. Y le predicaba de Cristo. Claro. A veces es muy fácil juzgar, pero no nos damos cuenta detrás de, obviamente, que yo creo que igual se ve feo, pero la realidad es que el pastor iba a ser, y él mismo contaba, que le fue a predicar esa alma para que conociera a Cristo. Por eso el Señor, cuando habló de juzgar, dijo, juzgad con justo juicio. O sea, uno tiene que primero saber el contexto de lo que está pasando, ¿ya? Yo, por ejemplo, hermano, si tengo que comprar algo o cambiar y veo que dice tabaquería y cervecería, prefiero no entrar. Porque tendría que explicar, ¿me entiende? Entré ahí porque, no sé, y si alguien justo va pasando en micro y me ve saliendo de la cervecería y tabaquería ahí, contando plata. No, el pastor cayó en el juego. Sí. Ah, ya. Sí. Ya, de la feria. Ah, ya. Yo lo vi y yo lo vi a usted luchando con el carro de la verdura. Se me había quebrado la rueda. Se le había salido la rueda y el pastor venía enderezando ahí, pero venía con una cara sonriente. Sí. Venía con una cara sonriente, sí, como queriendo decir, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero no venía enojado, nada, pastor. La verdad que yo lo vi y lo admiré. Porque dije yo, nos falta el que nos vea, porque otro hubiera venido a lo mejor enojado, no sé, reclamando solo a lo mejor, pero usted venía con una muy buena actitud. Ahí fue una de las veces que dije, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sí. Hice también algo, no, que no me escuchan los hermanos. Sí. No, porque, sin decir el nombre. Cuando el hermano comenzó la palabra y yo encontré a mi sobrino Rubencito. Así que saco el teléfono y me agacho ahí para decirle que se conecte, que vea. Bueno, no lo vio al tiro, lo vio el otro día, pero también lo encontré. Sí. Así que me perdone el Señor. No se preocupe, sí, el Señor sabe todo lo que pasa y lo que pensamos. Amén. Le invito a ponerse en pie, vamos a orar. Vamos a orar al Señor, amén. Darle gracias a Él porque Él ha sido bueno, amén, en gran manera. Padre, gracias le damos, bendecimos su nombre en este día. Señor, le honramos como cada día y pedimos que usted sea el que se glorifique, Señor. Le ruego que esta enseñanza, Señor, de este día sea para nosotros y podamos, Señor, ponerlo ahí en práctica en todo el momento. Le ruego que usted bendiga a las familias que están representadas aquí, a los hermanos que escucharán este estudio, Señor, más adelante, y que todos nosotros podamos ser edificados en Cristo. Le ruego, Señor, que la gracia de su presencia nos acompañe en el retorno y que donde lleguemos podamos ser de bendición también en aquellos que nos van a saludar. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga.